Buenas noches, hermanos. Dios le bendiga. Le damos gracias al Señor en esta noche que nos da el privilegio de poder una vez más llegar a cada uno de ustedes a través de esta plataforma, este culto virtual en esta hermosa noche. Así que desde sus hogares le vamos a estar instando a que puedan bendecir, exaltar y glorificar el nombre de nuestro Señor y Salvador y escuchar su palabra, lo que Él tiene para cada uno de nosotros a través de ella. Así que le voy a invitar a que antes de iniciar el culto y orar y poner el culto en la mano del Señor, vamos a leer una porción de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Juan capítulo 3, San Juan capítulo 3, del verso 31 hasta el 36. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice de la siguiente manera: el que de arriba viene es sobre todo, el que es de la tierra es terrenal, y las cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todo, y lo que vio y oyó, esto testificó. Nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, la palabra de Dios habla, pues Dios no da su espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios vendrá sobre él. Poner atención a lo que dice el Hijo para que la ira de Dios no venga sobre vosotros. Así es que oremos para iniciar el culto. Gracias te damos, Padre, en esta noche por el privilegio, Señor, que nos da de poder llegar a tu presencia, Señor, de poder en esta hermosa noche alabar y bendecir tu nombre. Te rogamos, Señor, que reciba, Señor, nuestra ofrenda en esta noche, ya que estamos cada uno en nuestros hogares y podemos abrir nuestros labios, ofrendarte cánticos de alabanza a ti en esta noche. Te rogamos, Señor, que reciba nuestra ofrenda. Perdona, Señor, nuestras faltas y ayúdanos cada día a poder, Señor, depositar toda nuestra confianza en ti y poder adorarte, porque para eso nos creaste, para la alabanza de tu gloria. Así vamos a iniciar cantando en esta hermosa noche, esta alabanza que se titula Ven, es hora de adorarle. Así es que si está tu hijo, si está tu hermano, si está su esposo, hermana, dígale: ven, vamos a adorar al Señor, porque hoy es día de adorar al Señor. Cantémosle. Lo puedes hacer con júbilo allá en tus casas, donde tú te encuentras. Puedes pararte, ponerte de pie y empezar a batir tu mano y decirle: Señor, tú eres bueno y para siempre son tu misericordia. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, a una sola voz, ven. Ven, es hora de adorar. Oh, sí, ven. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono está.
la majestad de Dios. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en él si escoges su amor. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en él si escoges su amor. Es hora de adorar, oh sí, ven, abre tu corazón a él, ven, ante su trono está, ante su trono ven, ante la majestad de Dios. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en él si escoges su amor. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en él si escoges su amor. Toda lengua confesará que eres Dios. Toda lengua confesará que toda lengua confesará que y un tesoro eterno tendrás en él si escoges su amor. Él es rey, 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 él es rey. Todo principado, toda potestad doblarán sus rodillas delante de él y toda lengua confesará que él es el Señor. Cuán grande es nuestro Dios. Podemos cantarle a él a una sola voz, porque él es maravilloso, porque él es inmenso, su esplendor lo cubre todo. Así que cantemos, hermano. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz. Venció la oscuridad, que tiembla a su voz, que tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale. Cuán grande es Dios, Y todo lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está. El tiempo está en Él, principio y el fin,
principio y el fin. La Trinidad de Dios, el Padre, Hijo y Espíritu, el Cordero y el León, el Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale. Cuán grande es Dios, y todo lo verá. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale. Cuán grande es Dios, y todo lo verán. Cuán grande es Dios. Su nombre sobre todo es. Él es digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Su nombre sobre todo es. Él es digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale. Cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Él es grande y podemos cantarle así, porque Él es maravilloso. Él es digno de recibir toda la honra y la gloria. Dice la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 3, verso 16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él dejó su trono de gloria para venirnos a salvar, para venirnos a buscar, para darnos vida cuando estábamos muertos en nuestro delito y pecado, según dice el apóstol Pablo allá en el libro de los Efesios. Nos da esta maravillosa oportunidad de poder llegar a su presencia y alabarle y bendecirle. Vamos a cantar esta alabanza para así pasar al mensaje de la palabra de Dios en esta hermosa noche. Preparen sus corazones, hermanos, para recibir la palabra de Dios. Cantemos. Señor Jesús, resucitaste, venciste en la cruz y viniste a salvarme. Señor Jesús, te adoraré con manos alzadas, te cantaré. Señor Jesús, resucitaste, venciste en la cruz y viniste a salvarme. Señor Jesús, te adoraré con manos alzadas, te cantaré.
A una sola voz podemos cantarle, Señor Jesús. Señor Jesús. Resucitaste, resucitaste, venciste en la cruz y viniste a salvarme. Señor Jesús, te adoraré, Señor, te adoraré con manos alzadas, te cantaré, tú eres maravilloso, maravilloso. Oh Jesús, tú eres maravilloso, cuán maravilloso, maravilloso. Jesús, tú eres maravilloso. Oh, 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 oh. Maravilloso. Jesús, Señor Jesús, resucitaste, venciste en la cruz. Señor, Y viniste a salvar. cuando andábamos muertos en nuestro delito y pecado, Señor, nos has dado vida mediante tu muerte y resurrección, Señor. Esa sangre, Señor, que derramaste, Señor, para darnos vida y para darle vida a todo aquel que anda extraviado fuera de tu camino, Señor. En esta noche todo aquel que puede escuchar tu palabra, Señor, que puede escuchar lo que tú le traes a través de tu mensajero, Padre Celestial, te rogamos que le utilice, te rogamos, Señor, que hable a los corazones en esta hermosa noche. Utiliza a tus siervos, Señor. Glorifícate, Señor. Te lo rogamos, te lo suplicamos, Señor. Tú eres maravilloso. Maravilloso, oh maravilloso, Jesús. Te presentamos tu siervo, Señor. Úsale, Señor, y glorifícate en tu pueblo. No importa la distancia, pero que podamos unir nuestros corazones, nuestra mente y nuestro deseo de escuchar tu palabra. Te hemos alabado, te hemos exaltado. Utiliza a tu siervo en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos, que el Señor le bendiga. En esta oportunidad le damos la gracia a Dios por permitirnos dirigirnos a ustedes desde sus hogares para llevar la palabra de Dios en este momento. Damos gracias a Dios por la oportunidad que hoy nos ofrece de poder expresar su palabra. Vamos a abrir nuestra Biblia en esta oportunidad en el libro de San Juan capítulo 13. San Juan capítulo 13. Y vamos a ver San Juan capítulo 13, versículo 31 al 35. Dice de esta manera: entonces cuando hubo salido, Jesús dijo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará a sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún no estoy con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros, como yo he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos para los otros. Oremos.
Señor, en esta oportunidad bendecimos el nombre tuyo, Señor, porque mediante tu palabra, Señor, la revelación de la grata noticia, Señor, la grata nueva de salvación llegan a nosotros. Las enseñanzas de tu Hijo Jesús nos vivifican, nos transforman, nos llenan de vida y de esperanza, Señor. Y hoy pedimos que seamos enseñados por tu palabra, seamos edificados por tu palabra. Mantén nuestra atención, Señor, mientras escuchamos tu palabra. El pueblo, Señor, que hoy escucha a través de este medio digital, pero también muy vulnerable. Señor, pedimos, Señor, que nuestra atención pueda ser mantenida para poder escuchar tu palabra a pesar de las dificultades. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Bien, en esta oportunidad vamos a ver este amor sacrificial que nos enseña la palabra de Dios y nuestro Señor Jesucristo en este pasaje del día de hoy. A lo largo de la historia de la vida cristiana, la gente siempre se ha identificado con diferentes maneras, se identifica a sí mismo para mostrar que es cristiano. En la antigüedad la gente se vestía con cierto tipo de ropa para mostrar a sí mismo que era cristiano. Hubo un tiempo en la edad también donde aún se recortaban de una manera determinada y esto también demostraba que esa persona era cristiano. En nuestro tiempo la gente ponen letreros en su casa, la gente compra afiches, se ponen t-shirts que tienen versículos bíblicos, alguna expresión bíblica, compramos taza, calendario, diferentes maneras en la cual nosotros utilizamos en nuestro tiempo para identificarnos a nosotros mismos como cristianos. Y esta forma no es mala en sí mismo, pero no es la señal principal que una persona pudiera tener para identificarse como un cristiano. Una persona pudiera tener muchos versículos bíblicos en su casa, o en letrero, o en su plato, en su cuchara, en todo esto, pero son señales exteriores. Las señales interiores en nuestra vida, en nuestro corazón, son las que realmente serán una señal imprescindible para el no creyente de poder ver que realmente somos cristianos. Y los cristianos necesitamos tener esta señal interior en nosotros que puedan demostrar que realmente somos cristianos, que somos hijos de Dios. La Biblia señala que nos enseña entonces que aquellos que son los frutos del Espíritu son unas características en nuestro interior, son las acciones, son las actitudes que los cristianos pueden tener en sí mismos, que han de demostrar en nosotros que somos realmente hijos de Dios. Dice la Biblia en el libro de Gálatas capítulo 5, versículo 22, de esta manera. Gálatas 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estas son señales interiores que nosotros tenemos adentro de nosotros. Las señales exteriores cualquiera persona la puede expresar. Las señales interiores solamente es aquellos que han sido redimidos y lavados por la sangre de Cristo pueden expresar estas señales interiores. Dice el libro de Lucas capítulo 8, versículo 15. 8, versículo 15 de Lucas. Mas el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Aquellos que tienen los frutos interiores, aquellos que dan señales interiores, realmente son aquellos que demuestran
que realmente aman al Señor Jesucristo. Su vida marcada de manera interior demuestran que han sido transformadas por la gracia del Señor Jesucristo. Al Señor Jesucristo antes, en la parte final de su ministerio, mientras Él estaba reunido con sus discípulos, tenía el Señor Jesucristo la cruz que estaba al frente de ellos, de Él. Y antes de Él acercarse o antes de proceder a la cruz, se dedica de manera especial a hablar con sus discípulos y enseñarles fundamentos imprescindibles para la vida cristiana. Y ahí entonces Jesús le habla de este nuevo mandamiento. Jesús le habla de este nuevo mandamiento que los discípulos tenían que tomar, pero Él le va a enseñar una perspectiva diferente a la que ellos conocían para que pueda ser el fundamento para ellos poder realizar y llevar a cabo este nuevo mandamiento que Él les iba a dar. El mandamiento ya era conocido, el mandamiento ya era dado, los discípulos lo sabían, todos los israelitas conocían este nuevo mandamiento, pero Jesús le va a dar otro fundamento importante, imprescindible para el cumplimiento de este mandamiento. Jesús dice en este pasaje que cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en Él. Primero va a presentar Jesús este fundamento que le dije que va a ser lo que lo va a ayudar a entender a los discípulos la manera en la cual ellos tenían que expresarse amor los unos a los otros. La cruz, que era el lugar que aparentemente era el lugar más bajo, era el lugar donde Cristo iba a recibir desprecio, donde Cristo iba a recibir oprobio, era el símbolo mayor del amor sacrificial para que los discípulos pudieran entender de qué manera tuvieran ellos que amarse. De la manera que Cristo mostró amor para ellos y nosotros en la cruz del Calvario, era la manera que Jesús quería que sus discípulos entendieran el verdadero amor para con cada uno de ellos. Veamos lo que dice Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12. Marcos 12, versículo 30. Nos dice de esta manera: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Este era el mandamiento principal expresado en la Biblia, la palabra de Dios para cada uno de ellos. Este era el amor sacrificial, este era el amor personal, el que conllevaba el sacrificio mayor cuando ellos debían amarse los unos a los otros. Pero Jesús dice algunas declaraciones importantes con relación a esto que Él está expresando aquí. Dice este pasaje que Jesús le dice: ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Primero que tenemos aquí es que dice el Señor Jesucristo que el Hijo del Hombre es glorificado, de que Él iba a ser glorificado. ¿De qué manera Jesús estaba diciendo que Él iba a ser glorificado? Ahora el Hijo del Hombre iba a ser glorificado. La cruz del Señor Jesucristo, en la cual Él iba a proceder, era un acto en la cual, aunque era un acto de bajeza, aunque Cristo iba a sufrir dolor, Él iba a sufrir, iba a tener sufrimiento, Él iba a tener desprecio, pero la cruz era el instrumento que Dios iba a utilizar para poder glorificar a su Hijo. Veamos lo que dice el libro de los Hechos capítulo 3, versículo 13. Los Hechos 3, versículo 13. Dice de esta manera: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestro Padre,
ha glorificado a su Hijo, a quien vosotros entregaste, negaste delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Dios glorificó a la persona de Jesucristo cuando Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. La cruz parecía una vergüenza, la cruz parecía un oprobio, pero en ella Dios glorificó a su Hijo. La cruz en la cual Cristo murió por nosotros, por nuestro pecado, revela varias cosas importantes para nosotros. Nos revela primero que por su muerte su pueblo hoy ha recibido salvación. Nosotros recibimos salvación por medio de la muerte del Señor Jesucristo. Cristo entonces, el Hijo de Dios, es glorificado. Recibimos salvación por medio de la cruz de Cristo. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 14, de esta manera. Colosenses 2, 14. Anulando el acta del decreto que había contra nosotros, que no era contraria, y quitándola en medio y clavándola en la cruz. Encontramos que nuestra acta que pesaba en contra de nosotros fueron borradas por medio de la muerte de Cristo Jesús por nuestro pecado. En la cruz de Cristo nuestros pecados entonces fueron destruidos. El Señor Jesucristo venció y eliminó el pecado. La culpa del pecado que recaía sobre nosotros fue vencido mediante la muerte de Cristo. Dice Romanos capítulo 8, versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. La cruz de Cristo, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestro pecado, también destruyó el poder de Satanás. Satanás que ejercía un poder sobre nosotros, Satanás que controlaba por medio de la influencia de pecado al mundo. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestro pecado, esta derrota de Satanás fue realizada, y ya por medio de Cristo nosotros tenemos y podemos obtener la victoria por medio del Señor Jesucristo. Entonces Cristo podía mirar a la cruz, el instrumento que Dios le dio, y simplemente ver el sufrimiento, el dolor y el pecado que le iba a cargar, pero no ver la gloria escondida de parte de Dios en la cruz para poder glorificarle a Él. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, pero también dice la otra frase, que Dios es glorificado en Él. Dios también se estaba glorificando en Él. Un acto importante estaba siendo llevado a cabo cuando Cristo murió en la cruz. Primero, que el Hijo del Hombre iba a ser glorificado. Segundo, que Dios iba a ser glorificado en Él. O sea, lo que Cristo iba a estar haciendo, Dios iba a traer gloria para su honra y su gloria. Dios iba a hacer que su nombre iba a ser elevado, que su nombre iba a ser exaltado de diferentes maneras. ¿De qué manera Dios iba a ser glorificado en esta hostia? Dios es glorificado en Él, en que Dios pudo expandir, o Dios pudo demostrar su poder al Cristo morir y a Él resucitarlo de los muertos. Parecido, hermanos, a cuando Dios sacó a Israel de Egipto. Dios sacó a Israel de Egipto, pero la obra que Dios hizo en Egipto estuvo Dios glorificando, demostrando su poder, demostrando de que Él era por encima de los dioses, de que no había otro Dios como Él. Su nombre fue glorificado. Entonces, cuando Dios entonces demuestra su poder sobre Satanás, cuando Dios resucita a Jesús de los muertos, Él demuestra y da a conocer su naturaleza, de que el imperio de la muerte y del pecado fueron condenados, de que Él resucitó a su Hijo, pero Dios también
glorificó su santidad por medio de la cruz del Señor Jesucristo. Nunca antes Dios había pagado o había condenado el pecado como lo hizo en la persona de su Hijo. El nombre de Dios fue vivificado cuando Él tomó venganza por nuestro pecado al imputarlo en la persona de su Hijo Cristo Jesús. Una demostración de esto es cuando Jesús desde la cruz colgado expresa la palabra: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En este clamor nos demuestra a nosotros de que Dios imputó los pecados de nosotros, la humanidad, a favor de cada uno de nosotros para que seamos salvos. Dice también el pasaje, versículo 32, si Dios es gloriado en él, Dios también le gloriará a sí mismo en su seguida le glorificará. Si Dios es gloriado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. La otra cosa es que se nos dice en este pasaje que si Dios se glorió en la persona de Cristo, o sea, si Dios tomó gloria, si Dios tomó honra cuando Cristo fue glorificado, si Dios aprovechó ese escenario para Él demostrar toda su grandeza y toda su poder, para Él demostrar la santidad de Él, para Él retomar el camino que el hombre había perdido, pues también entonces luego Dios le iba a glorificarse en Él. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesucristo iba a ser vindificado, que luego que Cristo murió y resucitó, esto va más para allá de lo que es la crucificación. Dios puso al Señor Jesucristo a la diestra de Dios el Padre. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 9, esta palabra. Filipenses 2, versículo 9, de esta manera. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Veamos lo que dice también los Hechos capítulo 5. Los Hechos capítulo 5, versículo 31. Los Hechos capítulo 5, versículo 31. A este Dios lo exaltó como a su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Dios luego exalta a su Hijo. Después de Él haberse glorificado en Él, entonces Dios exalta a su Hijo. Cuando Jesús entonces expresa esta palabra, cuando Jesús dice esta palabra, si Dios es glorificado en Él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Sabemos que dice enseguida le glorificará, que la exaltación de Cristo se tomó lugar inmediatamente después de su resurrección, inmediatamente después de haber expiado por nuestro pecado. Dios le puso por lo alto. Entonces vemos la muerte de Cristo. Jesús, antes de ir a la cruz, antes de demostrar a sus discípulos el amor principal, el amor mayor. No hay un amor mayor. La manera más grande, más hermosa, la más gloriosa que alguien puede expresar amor a otra persona es autosacrificándose a sí mismo. Y Jesús lo demostró cuando Él se sacrificó a sí mismo, cuando Él se dio a sí mismo por nuestro pecado. Cuando nosotros nos autosacrificamos por las demás personas, estamos demostrando un amor que es incomparable, un amor que no hay manera de expresar mayormente cuando yo me estoy autosacrificando a mí mismo para demostrar amor. Y Jesús procede y dice, versículo 33, esto aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, os digo a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Jesús luego expresa a sus discípulos y dice, miren, voy a estar con ustedes un poco, ya mi tiempo se está acabando, mi tiempo se está terminando. Como le dije a los judíos, donde yo voy ustedes no podrán ir. A los judíos que Jesús les predicó, le dijo a ustedes, donde yo voy no van a poder ir y nunca iban a poder ir a donde Jesús iba a ir,
porque no creyeron a Jesús. Pero los discípulos que habían creído en Jesús en ese momento no podían ir donde Jesús iba a ir, pero sí ellos en el futuro podían estar juntamente con Jesús. Y luego Jesús expresa esta palabra y le dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo he amado, que también os améis los unos a los otros. Jesús luego pasa a sus discípulos un nuevo mandamiento. Y este nuevo mandamiento que Jesús le pasa a sus discípulos, de nuevo es un mandamiento que los israelitas conocían, es un mandamiento que los discípulos sabían. Estabas en la ley del Antiguo Testamento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y luego amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero aquí Jesús está refrescando este mandamiento o diciéndole que este mandamiento era imprescindible para la vida del cristiano, que era imprescindible para la comunión del cristiano. Y le dice que un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros, que os améis los unos a los otros como yo he amado, que también os améis los unos a los otros. Miren ahora el amor mío. El mandamiento estaba en el Antiguo Testamento, pero miren el amor mío. Miren el amor mío autosacrificial hacia ustedes. Y basado en este amor autosacrificial que yo hice para ustedes, ahora ustedes tienen que ejercer este amor basado al ejemplo que yo le he dado a cada uno de ustedes. No hay un más grande amor que aquel que pone la vida para sus hermanos. Jesús dice: ustedes me llaman mi hermano, somos hermanos, pero no hay uno mayor, porque yo voy a dar mi vida por cada uno de ustedes. El amor aquí expresado en la vida, en el Señor que está hablando en este amor, es un amor que nosotros los cristianos tenemos que hacer producir. Este amor no siempre vamos a sentir hacerlo, pero tenemos que impulsar nosotros para hacerlo. Tenemos que ver esto como un mandato, un nuevo mandamiento. Es un mandamiento, es una orden el que yo pueda amar a mi hermano. Es fácil amar al que nos ama, es fácil no amar al que nosotros nos amamos. Esa característica tiene el mundo. El Señor nos manda a empujar este amor y cumplir cabalmente con el mandamiento que nos ha dado de que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Mirar a Jesús en la cruz, mirar a Jesucristo colgado en la cruz, y al verlo a Él colgado en la cruz, ver su amor y su obediencia a nosotros, pues debe impulsarnos a nosotros a este amor. Veamos lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 2. Efesios capítulo 5, versículo 2. Dice Efesios capítulo 5, versículo 2: y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Andad en amor como Cristo también nos amó y se ofreció a sí mismo por nosotros en sacrificio a Dios en olor fragante. Este es el amor que Dios nos pide. Este amor es producido por los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Están en nosotros el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, influenciando en nosotros. Quiere producir estos frutos en nosotros, pero tenemos nosotros que disponer nuestro corazón y nuestra voluntad para cumplir con este amor que es demandado por Dios en nuestra vida para poder hacer su voluntad. Dice el pasaje aquí, nos dice, un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros como yo amé, que también os améis los unos a los otros. En esto conoceráis todo que sois mis discípulos, si tuviere amor los unos para los otros. Los cristianos podíamos tener
muchas señales en nuestra vida de que somos cristianos. Podemos tener un versículo bíblico en uno de nuestros t-shirts, podemos tener la taza de café que la llevamos por todos lados que tiene un versículo bíblico, podemos andar con una señal por todos los lados, podemos tener muchísimas otras cosas, pero la señal interior que nosotros tenemos, la señal interior que nosotros debemos manar, que nos pide el Señor Jesucristo, es que nosotros nos amemos los unos a los otros. Y aún dice que el cristiano, el inconverso, podría decidir entre quienes realmente son los hijos de Dios y quienes realmente no son los hijos de Dios, cuando una iglesia quizás pueda ser muy protectora de la doctrina, de la palabra de Dios, de la iglesia en sí mismo, pero no tiene amor. Pero un requisito imprescindible, inmanchable, la cual puede tener una iglesia, es el amor los unos a los otros. En esto conoceréis que sois mis discípulos, si tuviera amor los unos a los otros. El amor, hermanos, en la vida cristiana, la vida cristiana es un amor diferente. Estamos viviendo en un mundo frío, estamos viviendo en un mundo apático, estamos viviendo en un mundo que carece de valores. Y nosotros los cristianos tenemos que mantener vivos aquellos valores cristianos que la Biblia, la palabra de Dios nos señala. Pero ellas no se van a producir de sí mismos. Nosotros tenemos que hacer el esfuerzo para amar, tenemos que hacer el esfuerzo para mantener la comunión, tenemos que hacer el esfuerzo para orar, tenemos que hacer el esfuerzo para aprender su palabra. Todos estos requisitos que la Biblia, la palabra de Dios nos dice a nosotros que debemos tener, tenemos que esforzarnos para tener. Un escritor decía que dos cosas imprescindibles para el amor cristiano. Una es el perdón, que tenemos que perdonarnos los unos a los otros. Tenemos que perdonar con el perdón de Dios, con el perdón de Cristo. Los cristianos tenemos que aprender a perdonar. Muchos conflictos en la iglesia, no con relación a doctrina. El principal conflicto es el conflicto que tenemos los unos a los otros, y los cristianos tenemos que aprender a perdonar. Jesús le preguntan, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mis hermanos? 7. Jesús le dice, no solo 7, sino 70 veces 7. Nosotros somos llamados, nos llamamos los unos a otros hermanos en Cristo Jesús. Miren, los hijos míos, usted no quiere saber cuántas veces al día ellos pelean los unos a los otros. Usted no quiere saber cuántas veces al día, durante un día, ellos tienen conflicto los unos a los otros. Pero en un día también usted no va a querer saber cuántas veces ellos dejan atrás ese conflicto y son los mejores amigos. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos son hermanos, ellos tienen conflicto, ellos tienen indiferencia, ellos tienen momentos donde están jalando por su juguete, que esto, que aquello, pero en un momento se disuelve esto y están abrazados y están jugando juntos y quieren hacer actividades juntos porque ellos son hermanos. Hermanos, así debería hacer en nosotros los cristianos. Los problemas, las dificultades van a estar ahí, van a surgir por la diferencia entre nosotros los cristianos. Por ser cada uno de nosotros seres diferentes, vamos a tener nosotros diferencia. Pero lo importante no es la indiferencia, porque van a venir, que siempre van a aparecer, sino más bien cómo nosotros podemos resolver y perdonar a nuestros hermanos cuando nos han perdonado, cuando nos han ofendido. Tenemos que aprender a perdonar, tenemos que aprender a reconciliarnos con nuestro hermano cuando hay dificultades. Tenemos que ser corazón humilde para cumplir así la ley de Cristo. Tenemos que estar nuestro corazón revestido con el amor y la misericordia de Dios para poder mantener esta unidad que nos pide su palabra. Un buen mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros como yo he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conoceréis todos que sois mis discípulos si tuvieran amor los unos para los otros. Jesús dejó esto como un nuevo mandamiento,
Y creemos que si Jesús dejó eso como un nuevo mandamiento es porque Él entendía y creía y sabía que esto era imprescindible para la vida cristiana, que esto era imprescindible para nosotros los cristianos, es tener esta señal, esta marca que caracterizara la diferencia entre el cristiano y el no cristiano. Veamos lo que dice finalmente Primera de Juan capítulo 4, versículos 10 y 11. Primera de Juan capítulo 4, versículos 10 y 11 dice así: en esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Si Dios a nosotros nos ha amado a la altura de enviar a su Hijo, el Señor Jesucristo, por nuestro pecado, dice el escritor, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Considere usted esta palabra del Señor Jesucristo en su propia vida. ¿A qué altura está usted cumpliendo con este mandamiento que Dios le ha dado? No se trata de una situación de sentimiento, se trata de una ordenanza que Dios nos ha dado a nosotros los cristianos y que tenemos que cumplirla. Aquellos que son hijos de Cristo escuchan su palabra y la obedecen porque Él es nuestra máxima autoridad. Dios Padre, gracias te damos en esta oportunidad por tu palabra. Señor, gracias Señor. Te pido que en nuestra vida, en mi vida, Señor, si he tenido rencor y odio por alguna persona, si no he manifestado el amor como tú lo manifestaste para mí, qué gran carga está saber que tú has expresado el amor más grande y más hermoso para nosotros y nos ordena a nosotros que ya que tú has hecho eso para nosotros, podamos nosotros amarnos los unos a los otros y perdonarnos los unos a los otros. Te pido, Señor, que nos dé cada día un amor ferviente, no un amor falso, un amor real, un amor vivo, que nuestros hermanos, cada uno de ellos pueda sentir, Señor, que le amamos, que le apreciamos, porque Él es una persona que está en Cristo, que es nuestro hermano, nuestra hermana en Cristo, que ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios y que ha sido muerto y resucitado y puesto a la imagen gloriosa de la renovación que cada persona recibe una vez que ha creado en Cristo Jesús. Tenemos una doble hermandad paterna que tenemos por ser todo tu hijo, principalmente, y segundo por ser hijo tuyo por medio de tu Hijo en la cruz del Calvario por nuestro pecado. Señor, esta puede ser una señal imprescindible de tu iglesia, de tu congregación, el amor los unos para los otros. En el nombre de Jesús, amén.